Lógica jurídica. Obviamente estamos frente a un concepto que abarca dos locuciones. Por un lado está lógica y por otro lado está jurídica. En primer lugar vamos a ver qué es lógica para, digamos, entender qué es lógica jurídica en su conjunto. Lógica es, en primer lugar, es una parte de la filosofía. ¿Y qué es la filosofía? La filosofía viene de dos locuciones latinas que es phelein, que es amar, y sofía, que es sabiduría, o sea, amor a la sabiduría. Eso es lo que quiere decir en términos generales filosofía. Y aquí tenemos una definición, es conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Entonces, básicamente lo que es la filosofía es el preguntarse por qué las cosas. El hombre hace reflexiones en base a eso y entonces en base a eso elabora conocimientos que enriquecen a la filosofía. La filosofía es básicamente preguntarse por qué. Entonces, la lógica es parte de la filosofía. Entonces, lógica viene de logos, de palabra, de razón o ciencia. Este encadenamiento lo vamos a desarrollar ya propiamente dentro del curso. Entonces, lógica, ¿qué es lógica? La lógica es la ciencia, rama de la filosofía que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. Aquí estamos en presencia de uno de los más grandes autores que contribuyó, digamos, a muchos le dicen que él es el padre de la lógica, es el mismo Aristóteles. Dato importante. Entonces tenemos que la razón, esto es lo que dice la lógica, la lógica es la ciencia, rama de la filosofía que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean posibles. ¿Cómo? La razón es la capacidad intelectual que tiene el ser humano, y solo el ser humano tiene esa capacidad de poder razonar en su mente, de poder tener ese ejercicio intelectual, y obviamente eso está dentro de mi cerebro, eso está en mi intelecto. Ahora, ¿cómo voy a exteriorizar eso? Entonces, para eso voy a utilizar la palabra o la escritura, ¿ya? Para exteriorizar, digamos, lo que en mi intelecto yo tengo como concepción. Entonces, ahí por eso se habla de la palabra. Entonces, la palabra es el medio o el vehículo por el cual la persona va a exteriorizar ese nuevo razonamiento, ese nuevo conocimiento que él tiene. Y de eso entonces se forma la ciencia. Sigamos. Y bueno, ya vimos ahorita que es lógica, ahora veamos qué es jurídico. Jurídico es todo lo que tiene que ver con el derecho. Dentro de lo que estamos viendo aquí en la pantalla dice que atañe al derecho o se ajusta a él. O sea, jurídico viene de juris. Juris quiere decir derecho. Entonces, todo lo que tiene que ver con derecho, eso es lo que quiere decir jurídico. Entonces, ahora unamos las dos locuciones. Entonces, lógica jurídica. ¿Qué es lógica jurídica entonces? ¿Cómo lo vamos a definir? Es la ciencia, rama de la filosofía, que se dedica a estudiar aquello que permite que la razón, la palabra y la ciencia sean aplicables al estudio, elaboración, interpretación y aplicación del derecho. O sea, todas las herramientas que tiene la lógica la vamos a aplicar ahora a la disciplina que es nuestra disciplina, que es el derecho. Entonces, a eso se refiere entonces cuando dice la lógica jurídica, cuando se conjugan esos dos términos, entonces es esa ciencia que se va a dedicar específicamente a las cuestiones que tienen que ver con derecho. Entonces ya tenemos la definición de lógica jurídica. Ahora vamos a ver cómo entonces se desarrolla la lógica. Entonces tenemos en primer lugar lo que estábamos viendo la definición, el razonamiento, la palabra y la ciencia. El razonamiento, lo que habíamos dicho, es esa capacidad que tiene el ser humano en su intelecto de poder hirvanar ideas, de poder hacer las conexiones dentro de esas ideas. Entonces, ese razonamiento, que es esa actividad intelectual interna del ser humano,
se va a transmitir por medio de palabras y de ahí vamos a formar ciencia. Ahora bien, ¿cómo lo aplicamos al campo jurídico? Ahí es donde se elabora entonces una argumentación. Esa es la aplicación ya directamente a lo que es nuestra rama, la rama del derecho. Ahora bien, vamos a ver lo que estábamos viendo aquí, el razonamiento. El razonamiento, vamos a ver cómo se desmenuza el razonamiento. Vamos a desmenuzar ese concepto para entenderlo al 100%. Entonces, ¿cuál es la estructura del pensamiento? La estructura del pensamiento es como concepto, como juicio y como raciocinio o razonamiento. ¿Y cómo así? Vamos primero con el concepto. ¿Qué es concepto? El concepto son las unidades más básicas de toda forma de conocimiento humano. O sea, es un elemento general de pensamiento que representa intelectualmente un objeto en forma abstracta sin afirmar o negar algo del mismo. Eso es lo que dice la definición. Pero entonces, el concepto es la unidad más básica de pensamiento. ¿Ya? Cuando nosotros decimos pelota, perro, casa, son conceptos de los cuales no estamos diciendo absolutamente nada, no los estamos calificando ni nada, no estamos todavía haciendo un razonamiento como tal, por eso decimos son las unidades más básicas. Ahora veamos cuál es la división de los conceptos. Los conceptos se dividen en tres, por razón de su extensión, por razón de su comprensión y por razón de las relaciones entre sí. Ahora, estas divisiones son para entender qué tipo de conceptos hay. ¿Ok? Ahora bien, ya teniendo entendido qué es un concepto, ahora vamos a ver qué es un juicio, siguiendo el esquema que inicialmente habíamos visto. Entonces, el juicio es la acción por la cual nuestro cerebro va a relacionar, va a unir conceptos con otros conceptos que están en nuestra mente. Eso es a lo que los lógicos le denominan juicio. O sea, juicio es la unión de dos conceptos ya entre sí. Por ejemplo, voy a poner perro grande. Bueno, ahí hay dos conceptos, pero ya unidos formamos un juicio. Entonces es necesario que exista dentro de esos dos juicios una axiología. O sea, la axiología, digamos, es la rama de la filosofía que estudia los valores. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a digamos, ir vanando ya los conceptos o uniendo los conceptos para formar juicios. Por ejemplo, si nosotros decimos piso, cielo, no hay una correlación entre ellos, no tenemos una idea, digamos, que nos esté transmitiendo esa pequeña frase. En cambio, si lo decimos de la manera que lo dijimos inicialmente, perro grande, ahí sí hay una correlación, o sea, sí se está entendiendo ya un juicio como tal. ¿Ok? Entonces ya tenemos entonces la definición de juicio. Entonces ahora, si unimos los juicios, ¿qué pasa? Entonces ahí ya se forma entonces un razonamiento. El razonamiento es el encadenamiento lógico o coherente de dos o más juicios. Entonces ya tenemos la unidad primaria que sería el concepto. Los conceptos los unimos y formamos juicios. Ahora estamos uniendo juicios y estamos formando razonamientos. Entonces, esa es la cadena con la cual se va formando ya un razonamiento como tal. Entonces, ese es el encadenamiento que vamos a hacer para formar el razonamiento. Ahora, ¿qué tipos de razonamientos hay? Hay dos tipos de razonamientos, entre otros. Hay dos tipos de razonamientos que son motivo de nuestro estudio, que es en primer lugar el inductivo y el deductivo. El inductivo va de lo particular a lo general y el deductivo va de lo general a lo particular. Para esto vamos a utilizar nosotros otra herramienta en la lógica que se llama silogismo. ¿Y qué es el silogismo? El silogismo es el método mediante el cual se realiza un razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es aquel que utiliza para determinar si un hecho o idea es cierto al compararlo con una idea o conocimiento universal. O sea, aquí vamos de un conocimiento general, universal, como lo establece la definición,
y nosotros nos vamos a hacer una deducción, vamos a ir a lo particular, utilizando entonces la herramienta del silogismo. Ahora bien, para entender el silogismo en realidad está compuesto por tres partes: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. Entonces, tenemos, por ejemplo, ahorita estamos visualizando en la pantalla un silogismo o un ejemplo de un silogismo. Todas las flores tienen aroma. Esa sería la premisa mayor. La premisa menor: todas las rosas son flores. La conclusión, que sería establecer entonces la correlación que hay entre las dos premisas, la mayor y la menor. La conclusión es: todas las rosas tienen aroma. O sea, estamos haciendo con eso un ejercicio deductivo por el cual nosotros estamos llegando a una conclusión basados en las dos premisas anteriores, la mayor y la menor. Entonces nosotros estamos llegando a una conclusión. Ahora bien, en el silogismo jurídico, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra materia de estudio, que es el derecho? Entonces, en derecho, la premisa mayor va a ser la ley. La premisa menor va a ser el caso que nosotros estamos viendo, estamos analizando, estamos contemplando. Y la última es la resolución. La resolución vendría a ser entonces la conclusión dentro del silogismo. Entonces la resolución, ahí vamos a ver entonces que dentro del ambiente jurídico o dentro de el quehacer jurídico existen resoluciones, existen tres tipos de resoluciones: los decretos, los autos y las sentencias. Eso lo establece la ley del organismo judicial. Entonces ahí nosotros vamos a establecer entonces, partiendo de la ley, en este silogismo jurídico, partimos de la ley, lo comparamos, comparamos el caso que nosotros tenemos a esa ley en particular y en base a eso vamos a llegar a una conclusión. Ese ejercicio obviamente lo hace un órgano jurisdiccional, lo hace un juez. A la par de él está el ejercicio que hace el abogado. Y obviamente, ¿cuál sería entonces la aplicación directa? ¿Cuál sería la aplicación directa de la lógica jurídica? ¿En qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar en el sentido de que le va a proporcionar a usted las herramientas que usted necesita para armar una argumentación lo suficientemente coherente, lo suficientemente respaldado para hacer que la resolución que vaya a emitir un órgano jurisdiccional lo vaya a favorecer a usted o a su cliente. Obviamente aquí es donde se aplica la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque él ya tiene una estructura de cómo usted tiene que, digamos, ir armando su razonamiento y con eso su argumentación, y con base a eso entonces establecer una estrategia cuando usted va a defender en lo civil, en lo penal, en lo administrativo, en lo laboral, etcétera, etcétera. Entonces esa es la aplicación directa de la lógica jurídica y espero que esta clase les haya sido de utilidad. Nos vemos en la próxima clase.